Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Seminario saqueado y vandalizado, mientras empeora la situación de seguridad en Haití. Un seminario operado por los misioneros espiritanos en la capital haitiana, Puerto Príncipe, fue atacado por criminales armados. Los religiosos y el personal tuvieron que esconderse durante 6 horas, mientras el local era saqueado, antes de lograr escapar a un lugar seguro. El Seminario Menor de San Marcial, dirigido por los misioneros espiritanos en Puerto Príncipe, capital de Haití, fue atacado en la noche del lunes 1 de abril por criminales armados que treparon por las paredes del edificio. Después de dominar a los guardias, los delincuentes se dedicaron a destruir y robar todo lo que pudieron encontrar. Durante más de 6 horas, los religiosos presentes en el seminario, así como los miembros del personal, tuvieron que esconderse en el interior de uno de los edificios. En un mensaje enviado a la Fundación Pontificia Aid to the Church in Need, ACN, el provincial de los espiritanos describió el ataque. Durante más de 6 horas, los bandidos continuaron saqueando, quemando y robando. Finalmente, los religiosos y los miembros del personal lograron escapar. Algunos de ellos se refugiaron en la casa de formación a 30 minutos a pie del seminario y otros en las calles o en la catedral, al lado de la escuela, dijo el padre Reynold Joseph. Afortunadamente, continuó el sacerdote, no hubo víctimas físicas del ataque, pero los daños materiales son considerables. 4 autos quemados, otros vandalizados, las oficinas de la escuela incendiadas, la oficina del director saqueada, al igual que la residencia de la comunidad y el resto de la escuela. Otros objetos como refrigeradores, paneles solares, baterías, un sistema de purificación de agua, colchones y equipos informáticos fueron robados. La biblioteca esperitana, que el padre Reynold describe como patrimonio nacional, quedó intacta, pero el sacerdote teme que los bandidos puedan regresar para causar más daños. Es probable que haya más intrusiones en las próximas horas o días, a menos que la escuela esté protegida de alguna manera. Estamos devastados y seguimos muy preocupados por el continuo empeoramiento de la situación en nuestro país. Agradecemos su apoyo fraterno a través de pensamientos y oraciones, agregó el provincial. Haití atraviesa una situación muy grave que la Fundación ACN sigue de cerca y con enorme preocupación. A medida que el país se hunde en el caos de un estado fallido, las bandas armadas se han apoderado en gran medida de Puerto Príncipe. A pesar de que sigue prestando servicios esenciales a los miembros más necesitados de la sociedad, la Iglesia no se ha librado de la violencia de las bandas, que han atacado bienes de la Iglesia y secuestrado a religiosos. Además, un obispo resultó gravemente herido en una explosión, aunque no está claro si era la víctima prevista o si simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. El Papa Francisco también ha expresado su preocupación por el país, más recientemente durante un mensaje del domingo de Pascua, donde pidió solidaridad internacional con la nación caribeña. Catequista secuestrado y asesinado en Burkina Faso. Ayuda a la Iglesia que sufre. ACN expresa su más profunda preocupación y tristeza tras el secuestro y posterior asesinato del catequista Edouard Dioukbare de la República de Saatenga en Fada-Gourma, Burkina Faso. El catequista fue secuestrado anoche por terroristas y su cuerpo sin vida ha sido encontrado cerca de Signy esta mañana. Según fuentes locales que informaron a la Fundación Internacional, más personas fueron secuestradas y asesinadas con él. Estamos desconsolados por la pérdida de Dioukbare, dijo María Lozano, directora de Prensa y Relaciones Públicas de ACN Internacional. Sirvió a su comunidad fielmente y su muerte es un golpe devastador para la gente de Saatenga. Los catequistas en Burkina Faso están en primera línea, arriesgando sus vidas por el bien de su pueblo.
Hace apenas 2 meses, otro catequista fue asesinado en la diócesis de Dori mientras dirigía la celebración dominical en una capilla, recuerda Lozano. La Fundación pide oraciones por las familias de las víctimas y toda la población de Saatenga que está profundamente afectada por estos acontecimientos. La situación de seguridad en Burkina Faso se ha vuelto drástica en los últimos años, con los cristianos siendo particularmente blanco de grupos terroristas inspirados por el extremismo islámico. La violencia en el país se puede ver como parte de un conflicto más amplio que involucra a varios países de la región del Sahel, incluyendo Malí, Chad, Níger y Nigeria. ACN está comprometida en el apoyo a la Iglesia en Burkina Faso durante estos difíciles momentos de su historia. En 2023, ACN apoyó 56 proyectos en Burkina Faso con más de 1 millón de euros en fondos. República Democrática del Congo. Nuestro país no está en venta. 6 obispos del este de la República Democrática del Congo han hecho un balance de la situación sociopastoral de su país durante una reunión ordinaria que tuvo lugar del 8 al 14 de abril de 2024 en Butembo, hablando sobre el desolador estado en el que se encuentra el país y la socavación de la dignidad de los congoleños. Desde 2021, las provincias orientales de Kivu del Norte e Ituri están en estado de sitio debido a los ataques regulares de milicias armadas, las cuales además tienen la ciudad de Goma rodeada desde finales de febrero. En un mensaje enviado a la Fundación Pontificia Internacional Ayuda a la Iglesia que Sufre, ACN, dirigido a la población congoleña, los obispos de la Asamblea de la Provincia Eclesiástica de Bukavu, que agrupa a las diócesis de Bukavu, Butembo-Beni, Goma, Kasongo, Kindu y Uvira, han pedido a los dirigentes de la República Democrática del Congo, RDC, que sirvan al pueblo y que dejen de gestionar el país como su patrimonio privado. Además, piden a la comunidad internacional que deje de asfixiar a África y que comprenda de una vez por todas que la República Democrática del Congo no está en venta ni se puede explotar anárquicamente. Desde hace más de 30 años, el este del país es víctima de la violencia perpetrada por unas 120 milicias armadas que luchan por territorios para explotar sus riquezas, entre las que destacan el M23, Movimiento del 23 de marzo, y las ADF, Fuerzas Democráticas Aliadas, un grupo armado afiliado al Estado Islámico. Según Naciones Unidas, el conflicto en el este de la República Democrática del Congo ha cobrado ya unos 6 millones de vidas desde 1996. El ejército congoleño no logra hacer frente a la situación. Con alrededor de 6 millones de personas desplazadas por la fuerza, la República Democrática del Congo es el país africano con el mayor número de desplazados. Desde mayo de 2021, las provincias orientales de Kivu del Norte e Ituri están en estado de sitio debido a los ataques periódicos de las milicias. Esta situación ha llevado al ejército a tener poderes adicionales en la administración de estas provincias para poder restaurar la seguridad. La ciudad de Goma, asediada por rebeldes del grupo M23 desde finales de febrero, se ve especialmente amenazada. En su mensaje, los obispos denuncian, entre otras cosas, la inseguridad que se ha vuelto endémica con su estela de asesinatos perpetrados, incluso a plena luz del día, las masacres y secuestros, así como el cerco a la ciudad de Goma por el M23 apoyado por Ruanda, y la parálisis de la economía por una estrategia de aislamiento y asfixia de las grandes y pequeñas aglomeraciones urbanas. Asimismo, los obispos lamentan el hecho de que se estén cerrando total o parcialmente algunas parroquias debido a la inseguridad, el abandono de los jóvenes y el quebrantamiento de la confianza entre la población civil y las fuerzas militares, por una parte, y los civiles y las autoridades del estado de sitio, por otra. En cuanto a las raíces de los males que aquejan al segundo país más grande de África, los obispos escriben: cuando escuchamos a nuestro pueblo hablar del origen de nuestro interminable sufrimiento, este nos dice que todo esto ocurre porque el Estado congoleño está muerto, que nosotros, los gobernados, hemos quedado abandonados a nuestra triste suerte y que no hay ningún indicio de que los gobernantes actuales piensen en el bienestar de los gobernados. En el mensaje recibido por ACN,
Los obispos, a pesar de las dificultades, muestran esperanza al responder a las fuerzas destructoras de su país con su fe en el Dios de los vivos y recuerdan las palabras del salmista: no he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor, como dice el Salmo 118. También piden a los fieles que recen por su propia conversión y la de sus verdugos, tanto del interior como del exterior. Los obispos destacan el heroísmo de los sacerdotes y religiosos en las zonas ocupadas por los rebeldes del M23 y las ADF, así como la confianza que la mayoría de la población tiene en la Iglesia Católica como institución que no se cansa de defender los intereses del pueblo, y la presencia caritativa de la Iglesia entre los desplazados, que superan los 2 millones en las diócesis de Butembo-Beni y Goma. Monseñor Henry Chisa Balumisa, vicario general de la diócesis de Goma y beneficiario de proyectos de ACN, explica: la inseguridad no puede detener a la Iglesia en su labor, al contrario, le debe recordar su misión. Cuando nada va bien, la importancia de la Iglesia se hace patente. Estamos agradecidos con nuestros hermanos sacerdotes que viven en situaciones difíciles, con sus vidas en riesgo y aquejados por temores. Ellos permanecen aquí. Nos llaman a mí y al obispo para compartir con nosotros las situaciones que atraviesan y que atraviesa la gente, pero sin la menor intención de abandonar al pueblo de Dios. Están ahí para compartir el sufrimiento de la gente. Es en los momentos de sufrimiento cuando la Iglesia quiere ser la sal de la tierra. Igualmente, Monseñor Balumisa recalca que los cristianos de su diócesis se sienten olvidados por el resto del mundo, pero no por los benefactores de ACN, y destaca la ayuda que reciben de ellos. Quiero aprovechar la oportunidad para dar las gracias a ACN, que destaca por su apoyo, presencia y esfuerzo en apoyar la pastoral mediante intenciones de misa para los sacerdotes para mejorar su calidad de vida, y que acompaña a los sacerdotes de nuestra diócesis en su apostolado. Nuestros cristianos son conscientes de este apoyo de cristianos de otras partes del mundo y están muy agradecidos. La República Democrática del Congo recibió aproximadamente 3.5 millones de euros de la Fundación Pontificia Aid to the Church in Need, ACN, en 2023. Esta ayuda benefició a 42 de las 48 diócesis del país y apoyó un total de 251 proyectos diferentes. ACN se esfuerza especialmente por fortalecer la presencia de la Iglesia en las regiones abandonadas y olvidadas por el gobierno. La formación religiosa fue el principal foco de interés, 35%. Este país fue el que recibió más ayuda de ACN en este aspecto en el mundo. Esta ayuda se proporcionó principalmente para la formación permanente del clero, la formación de seminaristas y el restante se destinó a becas de estudio para sacerdotes. Otra ayuda importante se proporcionó a través de intenciones de misa de la ayuda total al país. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.